Ella nunca debería haber estado allí esa noche, y sin embargo, ahí estaba, con un vaso de vino temblando en su mano mientras la música retumbaba en el bar casi vacío. La lluvia golpeaba las ventanas como un tambor insistente, cada gota reflejando la luz de los letreros de neón y creando un mosaico borroso que parecía moverse con su corazón acelerado. Isabella Cruz ajustó su chaqueta liguera, sintiendo el frío penetrar sus hombros mientras sus ojos verdes recorrían la habitación, observando a los pocos clientes dispersos, tratando de parecer despreocupada cuando cada fibra de su cuerpo gritaba alerta. Se acercó a la barra, buscando un momento de tranquilidad, pero algo en el ambiente la hizo congelarse. En la esquina, un hombre alto, imponente, con cabello oscuro perfectamente peinado y ojos azules como hielo, observaba la habitación con precisión calculada, como si pudiera leer cada pensamiento y cada miedo. Alejandro Romano. Su nombre, desconocido para ella, no necesitaba ser pronunciado para sentir el peso de su presencia. Isabella dio un paso atrás, chocando accidentalmente con la mesa de al lado, derramando un poco de su bebida, y antes de que pudiera disculparse, él estaba frente a ella. La distancia entre ambos se sintió como una eternidad comprimida en segundos, y el mundo alrededor se desvaneció, dejando solo la intensidad de su mirada. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y fascinación que no podía explicar. «No deberías estar aquí sola», dijo Alejandro con una voz baja, controlada, y un matiz que la hizo estremecer, sin necesidad de contacto físico. Isabella sintió que sus piernas temblaban, pero no por el cansancio, sino por la certeza de que aquel hombre tenía un poder que iba más allá de lo visible, un aura que hablaba de autoridad y secreto. Intentó alejarse, buscando en la confusión de su mente una excusa para huir, pero un ligero gesto de su mano la detuvo, no con violencia, sino con la claridad de que no había opción de ignorarlo. Cada detalle de su presencia era una declaración, la chaqueta negra perfectamente ajustada, los zapatos que reflejaban la luz de manera sutil, la postura relajada que aún transmitía un control absoluto del espacio. Isabella respiró hondo, intentando calmar la tormenta de pensamientos que la embargaba, y en ese instante, un tropiezo accidental la acercó más a él, y sin pensarlo, sus labios tocaron los de Alejandro. En un movimiento espontáneo, un error, un accidente que encendió una chispa eléctrica que atravesó ambos cuerpos. Se separaron instantáneamente, y sus ojos se encontraron, el azul penetrante de él evaluando, buscando, reconociendo algo que Isabella no comprendía. Su corazón se aceleró, y la adrenalina le hizo olvidar el miedo por un segundo, reemplazado por la fascinación peligrosa que emanaba de aquel hombre. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza, sin apartar la mirada, y un escalofrío recorrió a Isabella, sabiendo que aquel momento cambiaría su vida para siempre. La lluvia seguía cayendo, el bar seguía vibrando con los últimos acordes de música, pero todo parecía ralentizarse a su alrededor, como si el tiempo hubiera decidido observarlos a ellos dos. Isabella sentía que debía huir, que el instinto de supervivencia debía prevalecer, pero algo en la intensidad de Alejandro, en la forma en que sostenía su mirada sin pronunciar palabra, la hizo quedarse, atrapada en un hilo invisible de destino y poder que no podía ignorar. Isabella retrocedió unos pasos, tratando de recomponerse mientras la lluvia golpeaba el cristal del bar y creaba un patrón hipnótico sobre la acera mojada. Sus manos seguían temblando, y el vaso de vino sobre la barra parecía vibrar al ritmo de su pulso acelerado. Alejandro permaneció a unos centímetros de ella, sus ojos azules fijos en cada gesto, evaluando con calma, sin pronunciar palabra, dejando que el silencio construyera una tensión imposible de ignorar. Isabella respiró profundo, sintiendo el aire frío mezclarse con el aroma tenue del perfume caro que emanaba de él, una fragancia que hablaba de riqueza y orden, de control absoluto. Intentó moverse hacia la salida, pero sus pies se sentían pesados, como si el suelo bajo ellos estuviera pegajoso, atrapándola en un instante que no podía escapar. La música del bar continuaba, suave, casi irrelevante frente a la intensidad de la mirada de Alejandro, y cada nota parecía amplificar su conciencia de estar siendo observada, comprendida, juzgada. Isabella pasó la lengua por sus labios secos, tratando de articular una disculpa que no llegaba, y Alejandro inclinó ligeramente la cabeza, un gesto casi imperceptible que era suficiente para que ella comprendiera que su presencia no era bienvenida ni ignorada, sino que había sido notada y registrada con precisión. Sus ojos recorrían cada detalle de ella, desde la forma en que sostenía la chaqueta hasta la manera en que sus hombros se encogían, revelando nerviosismo y vulnerabilidad. Isabella sintió un estremecimiento recorrer su espalda,
Un frío que nada tenía que ver con la temperatura del exterior y todo que ver con la certeza de que aquel hombre podía alterar el curso de su noche con un solo movimiento. Un camarero pasó cerca, ofreciendo otra bebida, y Alejandro ni siquiera parpadeó, su atención completamente centrada en Isabella, haciendo que cada segundo se alargara hasta sentirse interminable. Finalmente ella decidió tomar un sorbo de su vino, intentando recuperar algo de normalidad, y en ese momento un destello de luz proveniente de la ventana hizo que Alejandro frunciera ligeramente el ceño, como si una distracción mínima pudiera ser suficiente para captar su atención. Isabella sintió un impulso inesperado de hablar, de romper el silencio, y murmuró un tímido «lo siento», apenas audible, y Alejandro respondió inclinando la cabeza de nuevo, nada con palabras, solo un gesto que le hizo comprender que su disculpa había sido notada. La proximidad de su cuerpo y la fuerza tranquila que emanaba Alejandro hicieron que Isabella se sintiera atrapada entre el miedo y la fascinación, un conflicto que no había experimentado nunca antes. Cada respiración, cada latido de su corazón, parecía sincronizado con el ritmo sutil de la habitación y la presencia imponente del hombre frente a ella. Isabella decidió finalmente apartar la mirada, fijándola en la barra, intentando anclar su mente a algo tangible, mientras Alejandro permanecía inmóvil, casi un monumento de autoridad y misterio, observando, evaluando, haciendo que el tiempo se distorsionara a su alrededor. La lluvia seguía cayendo, el ruido de los autos y el viento parecía un eco lejano comparado con el peso silencioso de su encuentro, y en ese instante Isabella comprendió que aquella noche, aquel bar, aquel encuentro accidental, marcaría un antes y un después en su vida, un hilo invisible que la unía a Alejandro de una manera que todavía no podía definir, pero que su intuición sabía que sería imposible ignorar. Isabella Cruz sintió como su corazón aún latía con fuerza mientras se desplazaba por el bar, sus pasos medidos, intentando recuperar la compostura después del momento inesperado que había compartido con Alejandro Romano. La música se desvanecía en un murmullo de fondo mientras sus ojos recorrían cada rincón, observando los reflejos de las luces sobre los vasos y el brillo húmedo de la barra. Alejandro permanecía a cierta distancia, sus hombros amplios y la chaqueta oscura impecable contrastando con la informalidad del lugar, proyectando una autoridad que parecía llenar cada espacio, incluso sin palabras. Isabella tomó aire, sintiendo la humedad de la lluvia adherida a su cabello, y se recordó a sí misma que debía mantener la calma, aunque cada fibra de su ser estaba alerta, consciente de que un solo movimiento en falso podía revelar demasiado de sus emociones. Su mirada se cruzó con la de Alejandro una vez más, y en ese instante, una oleada de curiosidad mezclada con temor recorrió su espalda, había algo en la forma en que la observaba, una mezcla de juicio y atención que la hizo sentir expuesta y extrañamente comprendida al mismo tiempo. Decidió acercarse a la barra para pedir otra bebida, sus manos ligeramente temblorosas, y mientras lo hacía, Alejandro dio un paso adelante, medido, sin invadir su espacio, pero marcando su presencia con un magnetismo silencioso que parecía atraer todas las miradas, aunque nadie más en el bar pareciera notarlo. Isabella sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor, como si cada respiración se mezclara con la de él, y por un momento dudó entre apartarse o quedarse, atrapada en un impulso inexplicable que la mantenía firme. Alejandro inclinó levemente la cabeza, un gesto apenas perceptible que sin embargo le indicó que su presencia estaba siendo examinada, catalogada, registrada en una especie de equilibrio invisible de poder y fascinación. Isabella respiró hondo, tratando de racionalizar lo que estaba ocurriendo, y mientras el camarero le servía la bebida, sintió el aroma del café recién molido que venía de la barra, un contraste con la seriedad que Alejandro emanaba, recordándole la extraña mezcla de mundos que se habían encontrado aquella noche. Cada movimiento de Alejandro parecía coreografiado, incluso cuando simplemente apoyaba la mano sobre la barra, y su mirada no la soltaba ni por un instante, creando una tensión que se sentía eléctrica, tangible, casi como un filo invisible que los unía. Isabella tomó un sorbo de su bebida, saboreando el amargor y el calor que recorría su cuerpo, y en ese momento, un pensamiento fugaz cruzó su mente, que aquella noche no sería olvidada, que el encuentro accidental había abierto una puerta a algo que aún no comprendía completamente, un vínculo silencioso e intenso con Alejandro que prometía cambiar el curso de su noche, y posiblemente de su vida, mientras la lluvia continuaba golpeando el vidrio y las luces de la ciudad parpadeaban reflejando sombras y destellos sobre sus rostros, manteniéndolos a ambos en un instante suspendido entre lo inesperado y lo inevitable. El reloj sobre la pared del bar marcaba las 11:30, pero Isabella Cruz no sentía el tiempo, cada segundo se estiraba y comprimía el ritmo de su respiración acelerada y del latido insistente de su corazón.
Alejandro Romano se mantenía cerca, su presencia un imán invisible que alteraba todo a su alrededor, desde el murmullo de los clientes hasta la forma en que la luz de las lámparas colgantes danzaba sobre la barra. Isabella tomó un sorbo de su bebida, tratando de concentrarse en el sabor amargo del vino para anclar su mente, pero su atención volvía inevitablemente a él, a sus ojos azules que parecían captar cada pensamiento, cada emoción sin necesidad de palabras. Un destello de la lluvia reflejada en la ventana le recordó la noche afuera, fría y húmeda, mientras el bar se sentía sorprendentemente aislado, como un pequeño mundo suspendido entre las luces de Manhattan y la oscuridad que acechaba más allá de los cristales. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza, observándola con la precisión de alguien que no se pierde el más mínimo detalle, y un escalofrío recorrió a Isabella, no de miedo, sino de la intensidad de ser realmente vista, evaluada y reconocida de una manera que nadie más había logrado. Intentó relajarse, ajustando la correa de su bolso y sintiendo cómo sus manos seguían temblando, pequeñas vibraciones que delataban su mezcla de nervios y anticipación. Alejandro dio un paso hacia adelante, calculado, apenas perceptible, y el espacio entre ellos se sintió más denso, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado, lleno de electricidad contenida. Isabella notó la forma en que su chaqueta oscura se movía con cada paso, la manera en que su postura proyectaba calma y control absoluto, y se dio cuenta de que cada gesto suyo estaba cargado de significado, de un poder silencioso que ella apenas comenzaba a comprender. Un camarero pasó frente a ellos, llevando una bandeja de copas, y Alejandro ni siquiera parpadeó, su atención permanecía centrada en Isabella, como si el resto del mundo hubiera dejado de existir. Ella respiró profundo, tratando de calmar su mente, pero cada inhalación traía consigo una mezcla de miedo y fascinación que se enredaba con sus pensamientos. La música seguía de fondo, casi olvidada, mientras Alejandro inclinaba la cabeza de nuevo, un gesto que parecía decir que estaba tomando nota de cada reacción, de cada emoción, sin necesidad de palabras. Y Isabella sintió que aquel momento era un punto de inflexión, un instante que quedaría grabado en su memoria como el inicio de algo que todavía no podía nombrar pero que prometía cambiar la dirección de su vida. La lluvia continuaba golpeando los ventanales, el aroma del café mezclado con la humedad del ambiente llenaba el aire, y la mirada de Alejandro nunca se apartaba, creando un puente invisible entre ellos, un lazo silencioso de curiosidad, poder y destino que mantenía a Isabella anclada en un instante interminable, consciente de que cualquier movimiento, cualquier pensamiento, podría alterar el delicado equilibrio de aquella noche. Isabella Cruz se movió lentamente hacia la terraza, el sonido de la lluvia golpeando el piso de madera resonando en sus oídos como un metrónomo que marcaba cada pensamiento acelerado en su mente. Alejandro Romano la seguía con pasos medidos, su chaqueta oscura rozando apenas el borde del bar, mientras sus ojos azules permanecían fijos en cada uno de los movimientos de Isabella, registrando detalles que ella ni siquiera sabía que existían. La brisa de la noche traía consigo un olor a tierra mojada, a asfalto caliente, y el contraste con la luz cálida de las lámparas del interior hacía que todo pareciera suspendido entre dos mundos, uno seguro, conocido, y otro impredecible, peligroso, lleno de promesas y secretos. Isabella sintió cómo el corazón le latía en el pecho con fuerza, cada golpe un recordatorio de que algo había cambiado dentro de ella desde que Alejandro había aparecido, una tensión invisible que la mantenía alerta y fascinada al mismo tiempo. Se detuvo junto a la barandilla, dejando que la humedad de la lluvia mojara sus dedos mientras observaba las luces de la ciudad parpadear a lo lejos, y sintió un estremecimiento al percibir la proximidad de Alejandro, no como una amenaza, sino como una presencia que imponía respeto y curiosidad al mismo tiempo. Sus manos temblaban ligeramente, y por un instante cerró los ojos, inhalando profundamente el aire húmedo, tratando de organizar los pensamientos que se arremolinaban en su mente, mezclando miedo, intriga y una extraña sensación de anticipación. Alejandro se acercó un paso más, y su mirada se suavizó apenas, mostrando un destello de comprensión que Isabella no esperaba, como si hubiera leído su confusión y la aceptara sin necesidad de explicación. El murmullo del bar quedaba atrás, irrelevante, mientras la lluvia seguía golpeando el vidrio y el suelo, creando un ritmo constante que parecía sincronizarse con su respiración y con la atención centrada de Alejandro. Isabella finalmente se atrevió a hablar, su voz un susurro apenas audible, preguntando algo que ella misma no sabía cómo formular, y Alejandro inclinó la cabeza ligeramente, su expresión sin cambios, pero su silencio decía más que cualquier palabra, estaba escuchando, entendiendo, evaluando sin juicio, y la sensación de ser verdaderamente vista la dejó paralizada en el mejor de los sentidos.
Cada detalle de Alejandro, desde la forma en que sostenía sus manos hasta la posición relajada de su cuerpo, parecía cuidadosamente calculado, no para intimidar, sino para imponer una presencia que Isabella no podía ignorar, un aura de control y certeza que la obligaba a confrontar la propia vulnerabilidad que había mantenido escondida incluso de sí misma. El tiempo parecía detenerse, la lluvia continuaba cayendo, la ciudad brillaba a lo lejos y ambos permanecían en esa burbuja suspendida, conectados por una tensión silenciosa. Un filo invisible que prometía que nada de lo que sucediera esa noche volvería a ser igual, y que cada decisión, cada movimiento a partir de ese momento, estaría marcado por la intensidad del encuentro que los unía en un instante interminable. Isabella Cruz sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras Alejandro Romano permanecía cerca, sus ojos azules observándola con la misma intensidad que había sostenido desde el primer momento, y aunque no pronunciaba palabra, la fuerza silenciosa de su presencia hacía que cada pensamiento de ella se sintiera registrado y analizado. La terraza estaba húmeda, el sonido de la lluvia sobre el pavimento de madera creando un ritmo constante que se mezclaba con los latidos acelerados del corazón de Isabella, y el aroma a tierra mojada se mezclaba con el perfume sutil de Alejandro, llenando el aire de una tensión que no podía ignorar. Isabella giró lentamente para mirar la ciudad iluminada a lo lejos, tratando de encontrar un ancla en la realidad mientras sentía cómo la curiosidad y el miedo se entrelazaban en su interior, y en ese instante Alejandro dio un paso más, medido, apenas perceptible, pero suficiente para que el espacio entre ellos se sintiera cargado de significado. Ella respiró hondo, sintiendo cómo sus pulmones se llenaban de aire frío y húmedo, y por un momento cerró los ojos, concentrándose en la textura de la madera bajo sus dedos y en el murmullo lejano de la ciudad. Mientras Alejandro permanecía inmóvil, casi una sombra elegante y dominante, evaluando cada movimiento, cada reacción. Isabella abrió los ojos y lo encontró a solo unos pasos de distancia, su mirada clavada en la suya con una calma que desafiaba la confusión que sentía, y la sensación de ser comprendida sin palabras la hizo temblar ligeramente. Un estremecimiento que no tenía que ver con miedo, sino con la intensidad de ser vista realmente. La música de fondo del bar se percibía lejana, irrelevante, mientras la lluvia seguía cayendo y los reflejos de las luces de la ciudad parpadeaban sobre sus rostros, creando sombras y destellos que parecían dibujar un escenario propio alrededor de ellos. Isabella tomó otro sorbo de su bebida, tratando de recuperar algo de control sobre sus emociones, mientras Alejandro inclinaba ligeramente la cabeza, un gesto sutil que hablaba más que cualquier palabra, una aceptación silenciosa de la vulnerabilidad que ella mostraba y una indicación de que estaba siendo notada, comprendida, sin necesidad de explicaciones. Cada detalle de su presencia parecía cuidadosamente calculado, desde la forma en que sostenía la chaqueta hasta la postura relajada de sus hombros, proyectando control absoluto y una seguridad que contrastaba con la sensación de incertidumbre de Isabella. La brisa húmeda golpeó su rostro y la hizo estremecerse nuevamente, y por un instante todo pareció detenerse, la lluvia, la ciudad, el tiempo mismo. Mientras Alejandro y ella permanecían en un instante suspendido entre lo inesperado y lo inevitable, conectados por un hilo invisible de tensión y fascinación que hacía que Isabella comprendiera que esta noche marcaría un antes y un después en su vida, que cada pensamiento, cada respiración y cada decisión a partir de ese momento estaría influenciada por la intensidad de aquel encuentro, y que por más que intentara racionalizarlo, ya nada volvería a ser igual mientras Alejandro Romano estuviera cerca, observándola con ojos que lo decían todo sin necesidad de palabras. Isabella Cruz se apoyó contra la barandilla, sintiendo cómo la humedad de la lluvia empapaba ligeramente la tela de su chaqueta y cómo el viento nocturno traía consigo el aroma a tierra mojada mezclado con el sutil perfume de la ciudad. Alejandro Romano permanecía a su lado, sus hombros amplios y su postura impecable proyectando una calma que contrastaba con la confusión interna de Isabella, mientras sus ojos azules la observaban con una atención que parecía abarcar no solo su presencia física, sino cada pensamiento que cruzaba su mente. Isabella inspiró profundamente, dejando que el aire frío llenara sus pulmones mientras intentaba calmar el ritmo acelerado de su corazón, consciente de que cada movimiento suyo estaba siendo medido y evaluado por él, y que el simple hecho de respirar podía ser registrado en la memoria de aquellos ojos que parecían capaces de ver más allá de lo evidente. El sonido de la lluvia golpeando el piso de la terraza y los techos circundantes se mezclaba con el murmullo distante de la ciudad, creando un telón de fondo que hacía que el tiempo se sintiera suspendido. Un momento que parecía prolongarse más allá de los límites normales, cargado de expectativa y tensión silenciosa.
Isabella bajó la vista hacia sus manos, notando la manera en que el reflejo de las luces de la ciudad se proyectaba sobre su piel húmeda, y se dio cuenta de que cada gesto de Alejandro estaba cuidadosamente calculado. Desde la ligera inclinación de su cabeza hasta la forma en que sostenía la chaqueta sin esfuerzo aparente, transmitiendo control, seguridad y una autoridad que no necesitaba palabras para imponerse. Un destello de relámpago iluminó la ciudad a lo lejos, haciendo que los ojos de Alejandro brillaran con un reflejo que Isabella no pudo interpretar, y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una mezcla de temor y fascinación que la mantenía alerta y cautiva al mismo tiempo. La brisa húmeda la rozó y llevó consigo el sonido lejano de los autos y la música apagada del bar, mientras Alejandro se inclinaba ligeramente hacia ella. Un gesto casi imperceptible que sin embargo transmitía atención plena y consideración silenciosa, haciendo que Isabella se sintiera comprendida y reconocida sin necesidad de diálogo. Ella respiró hondo, sintiendo cómo sus pies tocaban el piso mojado y cómo cada centímetro del espacio alrededor suyo estaba cargado de una tensión palpable, un hilo invisible de conexión que unía sus movimientos, sus miradas y sus emociones. Alejandro no apartaba los ojos de ella, y cada vez que Isabella intentaba apartar la mirada, sus propios ojos la atraían de nuevo, manteniéndola suspendida en un estado de conciencia intensa y mezcla de emociones, un equilibrio delicado entre la curiosidad, la fascinación y la cautela, consciente de que aquella noche, aquella terraza, la lluvia y la presencia de Alejandro Romano habían tejido un momento que cambiaría irrevocablemente la percepción de Isabella sobre el mundo y sobre sí misma, un instante suspendido entre la realidad y la promesa de lo desconocido. Isabella Cruz permaneció inmóvil un momento más, dejando que la brisa húmeda de la noche acariciara su rostro y mezclara el aroma de la ciudad con el perfume tenue de Alejandro Romano, cuya presencia seguía dominando cada centímetro a su alrededor sin que él necesitara moverse demasiado. La lluvia continuaba cayendo sobre la terraza, cada gota resonando contra la madera y creando un ritmo que parecía compasarse con el latido de su corazón, acelerado y consciente de cada detalle de aquel encuentro. Alejandro permaneció a su lado, su postura relajada pero impecable, con los hombros cuadrados y la chaqueta oscura cayendo perfectamente sobre su torso, proyectando una calma y un control que Isabella no podía ignorar. Y aunque no había palabras entre ellos, cada gesto suyo, cada mirada sostenida, hablaba de una atención minuciosa y de un reconocimiento profundo que iba más allá de lo evidente. Isabella bajó la vista hacia sus manos, notando el reflejo de las luces de la ciudad en los dedos ligeramente húmedos, y sintió cómo la tensión acumulada desde su primer encuentro se mezclaba con una curiosidad creciente, un deseo de comprender al hombre que la había capturado sin pronunciar palabra. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza, un gesto sutil que indicaba que seguía evaluando, midiendo cada reacción, y la intensidad de su mirada hizo que Isabella sintiera un hormigueo que recorría todo su cuerpo, no de miedo, sino de la comprensión de estar siendo observada de manera completa y profunda. La música del bar se percibía distante, casi irrelevante, mientras la ciudad parpadeaba más allá de los ventanales, reflejando luces sobre el rostro de Alejandro y creando sombras que hacían que cada expresión fuera más pronunciada, más significativa. Isabella dio un paso hacia la barandilla, apoyando ambas manos sobre ella, y sintió el peso de la noche mezclarse con la presencia silenciosa de Alejandro, quien permanecía a su lado, manteniendo un espacio preciso que la hacía consciente de su proximidad sin invadirla. La lluvia continuaba, golpeando el cristal y la madera, y el aroma del café del bar se mezclaba con el aire húmedo, creando un escenario que parecía detenido entre la realidad y la expectativa. Isabella respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos mientras la atención de Alejandro permanecía sobre ella, constante, calculada, implacable en su calma y en la fuerza silenciosa que proyectaba. Cada detalle, desde la inclinación de su cabeza hasta la manera en que sostenía la chaqueta, le hablaba de una presencia dominante pero contenida, y la comprensión de ello hizo que Isabella se sintiera atrapada en un instante suspendido, entre la fascinación y la cautela, consciente de que aquella noche, la lluvia, la terraza y la atención de Alejandro Romano habían tejido un momento que definiría la dirección de su experiencia y de sus emociones, un hilo invisible que los unía y que hacía que cada respiración, cada movimiento y cada latido de su corazón quedaran marcados por la intensidad del encuentro. Isabella Cruz apoyó ambos codos sobre la barandilla, observando cómo las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos de agua sobre la terraza, y sintió un escalofrío recorrer su espalda al percibir la cercanía de Alejandro Romano, cuya presencia llenaba el espacio sin que él necesitara pronunciar palabra.
La lluvia seguía cayendo, golpeando suavemente la madera y creando un ritmo constante que parecía sincronizarse con la aceleración de su corazón, mientras el aroma a tierra mojada se mezclaba con el perfume sutil que Alejandro emanaba, dejando en el aire una sensación de calma intensa y control absoluto. Isabella inhaló profundamente, tratando de organizar sus pensamientos, mientras sus ojos recorrían los contornos del rostro de Alejandro, captando cada expresión, cada movimiento mínimo. Desde la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza hasta la manera en que sus manos descansaban con firmeza sobre la barandilla, transmitiendo seguridad y atención plena sin una sola palabra. Intentó apartar la mirada hacia la ciudad, buscando anclar su mente a algo tangible, pero el magnetismo de su presencia la retenía, cada centímetro de espacio entre ellos cargado de tensión y curiosidad silenciosa. La música del bar llegaba en un murmullo distante, irrelevante frente al contacto visual que compartían, y cada sombra creada por las luces de la terraza parecía dibujar un escenario propio, íntimo y privado, aunque estaban rodeados de la ciudad vibrante y la lluvia constante. Isabella respiró hondo y sintió cómo su pecho se expandía y contraía mientras la adrenalina recorría sus venas, mezclándose con la fascinación y el respeto que Alejandro inspiraba, haciendo que el tiempo a su alrededor se sintiera suspendido, un instante que parecía extenderse sin fin. Alejandro dio un paso sutil hacia ella, lo suficiente para que Isabella percibiera la proximidad de su presencia, sin invadir su espacio, pero manteniendo la sensación de poder contenido, una autoridad silenciosa que la obligaba a prestar atención a cada gesto. Sus manos temblaron ligeramente mientras ajustaba su chaqueta, intentando mantener la compostura, y en ese momento Alejandro inclinó la cabeza levemente, como leyendo sus emociones, y Isabella sintió un hormigueo recorriendo todo su cuerpo, no de miedo, sino de la comprensión intensa de estar siendo completamente vista y evaluada, con un respeto que no necesitaba palabras para transmitirse. La lluvia continuaba golpeando los ventanales y el suelo, cada gota amplificando la tensión silenciosa, y Isabella comprendió que aquel instante, aquella terraza, la presencia de Alejandro Romano y la ciudad iluminada más allá, habían tejido un momento que definiría la dirección de su noche y sus emociones, un hilo invisible que los unía y que haría que cada respiración, cada pensamiento y cada movimiento quedaran marcados por la intensidad y la atención plena de aquel encuentro, consciente de que nada volvería a ser igual. Isabella Cruz inhaló profundamente, sintiendo cómo la humedad de la lluvia se mezclaba con el aire fresco de la noche mientras sus dedos rozaban ligeramente la barandilla de la terraza, buscando una sensación de estabilidad que parecía escaparse entre el murmullo constante de la ciudad y el sonido delicado del agua cayendo sobre el piso de madera. Alejandro Romano permanecía a su lado, su presencia tan imponente como serena, los hombros cuadrados y la chaqueta oscura perfectamente ajustada, proyectando control absoluto y una calma que Isabella no podía ignorar, mientras sus ojos azules seguían cada movimiento suyo con una atención minuciosa que parecía penetrar más allá de la superficie. Isabella bajó la mirada hacia las luces reflejadas en los charcos sobre la terraza, intentando anclar sus pensamientos, pero el magnetismo silencioso de Alejandro la mantenía consciente de cada respiración, de cada gesto, de cada pequeño temblor de sus manos. La brisa húmeda la golpeó de nuevo, llevando consigo el aroma de la lluvia mezclado con el perfume sutil de Alejandro, y la sensación de proximidad la hizo estremecerse, no de miedo, sino de una conciencia intensa. De estar completamente vista, evaluada y comprendida sin una sola palabra pronunciada. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza, un gesto casi imperceptible, pero suficiente para transmitir que observaba y comprendía, que reconocía la mezcla de curiosidad y cautela que recorría a Isabella. Y la sensación de ser realmente percibida la hizo suspirar apenas, un sonido casi perdido entre el ruido de la ciudad y el golpeteo constante de la lluvia. Isabella giró lentamente, apoyando una mano sobre la barandilla mientras la otra sostenía su vaso, y la atención de Alejandro permanecía firme, como si cada movimiento suyo fuera registrado y comprendido con precisión, cada detalle de su postura, su respiración y su mirada absorbido en un análisis silencioso y profundo. La música distante del bar se percibía lejana, irrelevante, mientras la tensión contenida entre ellos crecía con cada instante compartido, y Isabella sintió que el tiempo se había suspendido, que la noche y la ciudad se habían convertido en un escenario privado donde solo existían ella, Alejandro y la electricidad silenciosa de su encuentro. Cada gesto de Alejandro, desde la forma en que sostenía la chaqueta hasta la posición relajada de sus manos, hablaba de seguridad, autoridad y atención absoluta. Y la comprensión de ello hizo que Isabella se sintiera atrapada en un momento suspendido, entre la cautela y la fascinación,
consciente de que aquel instante definía la intensidad de la conexión que se estaba formando. Un filo invisible que unía sus emociones y pensamientos mientras la lluvia continuaba cayendo, las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos y ambos permanecían en ese equilibrio delicado entre lo inesperado y lo inevitable, conscientes de que nada volvería a ser igual después de aquella noche. Isabella Cruz apoyó su frente contra la barandilla por un momento, dejando que la lluvia fina le mojara el cabello mientras sus pensamientos giraban sin control, intentando procesar la intensidad de la presencia de Alejandro Romano. La brisa nocturna traía consigo el aroma de la ciudad mezclado con el perfume sutil que él emanaba, un recordatorio constante de que su proximidad no era accidental y que cada gesto suyo estaba cargado de intención. Alejandro permanecía inmóvil a su lado, sus hombros cuadrados y su postura elegante proyectando una autoridad que no necesitaba palabras para imponerse, mientras sus ojos azules seguían cada movimiento de Isabella con una atención silenciosa y minuciosa que parecía captar no solo sus acciones, sino también cada pensamiento que cruzaba su mente. Isabella respiró hondo, sintiendo cómo la adrenalina recorría sus venas y cómo cada latido de su corazón parecía sincronizarse con el ritmo de la lluvia golpeando el piso de la terraza, creando un ambiente de tensión contenida y expectación silenciosa. Cada vez que levantaba la mirada hacia él, encontraba la misma intensidad en su mirada, una calma que no era indiferencia, sino un reconocimiento profundo de su presencia y de la mezcla de curiosidad, cautela y fascinación que ella emanaba. Intentó mover los pies, buscando un espacio seguro, pero la sensación de estar observada y comprendida la mantenía en un lugar suspendido, atrapada entre la necesidad de alejarse y la fascinación que sentía por él. La música del bar llegaba lejana, un murmullo distante que apenas afectaba el silencio cargado entre ellos, mientras las luces de la ciudad parpadeaban reflejadas en los charcos de agua sobre la terraza, creando sombras que dibujaban patrones sobre sus rostros y cuerpos. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza, apenas perceptible, un gesto que hablaba de atención, de análisis silencioso, de aceptación de la vulnerabilidad de Isabella sin aprovecharla, y ella sintió un escalofrío recorrer su espalda, no de miedo, sino de la conciencia intensa de ser realmente vista y reconocida. Cada detalle suyo, desde la forma en que sostenía su chaqueta hasta la posición relajada de sus manos, transmitía control absoluto y seguridad, una presencia que exigía respeto y atención sin pronunciar palabra. Isabella tomó un sorbo de su bebida, el calor del líquido recorriendo su garganta y calmando momentáneamente el temblor de sus manos, mientras sus ojos continuaban fijos en Alejandro, y comprendió que aquel instante suspendido, la lluvia, la terraza y la ciudad iluminada más allá, habían tejido un momento que definiría la intensidad de su conexión, un hilo invisible que unía sus emociones y pensamientos, haciendo que cada respiración, cada gesto y cada decisión quedaran marcados por la atención plena y silenciosa de Alejandro Romano, consciente de que nada volvería a ser igual después de aquella noche. Isabella Cruz cerró los ojos por un instante, dejando que la lluvia fina mojara su cabello y acariciara su rostro, mientras Alejandro Romano permanecía a su lado, sus hombros amplios y postura impecable irradiando una calma absoluta que contrastaba con la turbulencia que sentía en su interior. El aire húmedo de la noche traía consigo el aroma de la tierra mojada y la ciudad, mezclado con el perfume sutil que Alejandro emanaba, una combinación que hacía que Isabella respirara más lentamente, intentando anclar sus pensamientos en algo tangible mientras la intensidad de la presencia de él la mantenía alerta. Cada movimiento suyo, desde la forma en que inclinaba la cabeza hasta la posición relajada de sus manos sobre la barandilla, parecía medido con precisión, proyectando seguridad, control y atención silenciosa que penetraba en Isabella con una fuerza que no podía ignorar. La música del bar llegaba difusa, irrelevante, mientras las luces de la ciudad parpadeaban reflejadas en los charcos de agua sobre la terraza, dibujando patrones de sombras y destellos que acentuaban la sensación de estar en un espacio suspendido entre la realidad y la anticipación. Isabella tomó aire profundamente, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza, cada latido un recordatorio de que cada respiración, cada gesto, estaba siendo observado y registrado por Alejandro, y la conciencia de ello la mantenía inmóvil, atrapada entre la cautela y la fascinación. Alejandro inclinó levemente la cabeza, un gesto imperceptible pero cargado de significado, como reconociendo la mezcla de emociones que recorrían a Isabella, su curiosidad, su intriga y la cautela que trataba de mantener. El murmullo distante de la ciudad y el golpeteo constante de la lluvia creaban un telón de fondo que hacía que todo lo demás desapareciera, dejando únicamente a ellos dos en un instante que parecía extenderse más allá del tiempo,
Un momento suspendido en el que cada mirada y cada gesto adquirían un peso que Isabella podía sentir recorrer todo su cuerpo. Sintió un hormigueo recorrer su espalda, una mezcla de anticipación y asombro, mientras Alejandro permanecía cerca, constante, implacable en su calma, y la comprensión de su autoridad silenciosa le hizo reconocer que aquella noche, aquella terraza, la lluvia y la ciudad iluminada más allá, habían tejido un momento que marcaría un antes y un después en su vida, un instante cargado de atención, fascinación y la promesa de lo desconocido, un filo invisible que los unía y hacía que cada pensamiento y cada respiración quedaran grabados en la memoria de Isabella mientras Alejandro Romano la observaba sin apartar la mirada, dejando claro que nada volvería a ser igual después de aquella noche. Isabella Cruz se quedó un momento en silencio, dejando que la lluvia golpeara su rostro y empapara suavemente su cabello mientras Alejandro Romano permanecía a su lado, su presencia tan dominante y tranquila que parecía absorber cada sonido de la ciudad, cada murmullo del bar, y transformarlo en un telón de fondo para su encuentro silencioso. La terraza se sentía aislada del resto del mundo, un espacio suspendido entre la lluvia constante, las luces parpadeantes de Manhattan y la tensión contenida que fluía entre ellos, un hilo invisible que los conectaba y hacía que cada respiración, cada gesto y cada mirada tuviera un peso extraordinario. Isabella bajó lentamente la vista hacia sus manos, notando el reflejo de las luces de la ciudad en los charcos de agua sobre la madera, mientras sentía cómo su corazón latía con fuerza, cada golpe un recordatorio de la intensidad del momento y de la presencia de Alejandro que llenaba su conciencia de manera absoluta. Alejandro permanecía inmóvil, sus ojos azules fijos en ella, observando con una atención silenciosa y completa, captando cada detalle, cada emoción, cada vacilación, sin necesidad de palabras. Y la intensidad de esa mirada hacía que Isabella sintiera una mezcla de fascinación y respeto, consciente de que estaba siendo comprendida y valorada de manera única. El aire húmedo de la terraza mezclaba el aroma a tierra mojada con el perfume tenue de Alejandro, creando una sensación que recorría su cuerpo entero y hacía que cada pensamiento se ralentizara, obligándola a concentrarse únicamente en el presente. Isabella respiró hondo, sintiendo cómo cada exhalación mezclaba el frío de la noche con la calidez que emanaba de su interior, mientras su mente procesaba la magnitud de la atención y el control silencioso de Alejandro. La lluvia continuaba cayendo, golpeando suavemente el piso de madera y las luces de la ciudad reflejándose en los charcos como diminutos destellos, mientras Alejandro inclinaba levemente la cabeza. Un gesto apenas perceptible que transmitía reconocimiento, comprensión y una calma absoluta que parecía envolverlos a ambos en un instante suspendido. Isabella notó cómo la postura de Alejandro, relajada pero firme, proyectaba autoridad y seguridad, y cómo la manera en que sostenía su chaqueta y posicionaba sus manos creaba un equilibrio entre proximidad y respeto, atrayéndola sin palabras, manteniéndola cautiva en un hilo invisible que los unía. Cada detalle de la noche, desde el sonido de la lluvia hasta las luces de la ciudad, se mezclaba con la sensación de presencia completa de Alejandro, haciendo que Isabella entendiera, aunque todavía no pudiera nombrarlo, que aquel encuentro había marcado un punto de inflexión, un momento que definiría la dirección de su noche, de su percepción y de sus emociones, y que ningún pensamiento, ninguna decisión, ni ninguna respiración volverían a ser iguales después de aquella noche, mientras permanecían juntos, atrapados en la intensidad silenciosa de su conexión y la promesa implícita de lo que estaba por venir.